Los mecanismos constitucionales de suspensión de garantías. La, existen figuras dentro del texto constitucional dirigidas a incrementar las facultades del Poder Ejecutivo para hacer frente a diferentes situaciones de emergencia en donde la acción rápida y eficaz del Estado es la condición necesaria para el pronto restablecimiento de la vigencia de los derechos. La reforma al artículo 29 constitucional, a efecto de fortalecer los derechos humanos en la reciente reforma constitucional, se modificó sustancialmente el artículo 29 constitucional, que establecía el mecanismo original de suspensión de garantías. Se añade el supuesto de restringir, además de suspender derechos, se encuentran explícitamente los derechos que no podrán ni restringirse ni suspenderse. En una declaratoria de excepción se exige que ésta se encuentre fundada, motivada y que sea proporcional al peligro enfrentado. Debe observar los principios de igualdad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Se indica que la extinción de tal declaratoria se presenta por cumplirse el plazo o bien por decreto del Congreso sin que el Ejecutivo pueda revocarla. Faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar de oficio la constitucionalidad de los decretos de suspensión y de restricción. En estos cambios en la Constitución de junio de 2011, incluida la reforma al artículo 29, se logra un cambio conceptual del sistema jurídico mexicano que tiene como consecuencia el fortalecimiento de los derechos de la persona y la protección de su dignidad, toda vez que este modelo hoy en día ha sido adoptado por el derecho internacional de los derechos humanos, del derecho comunitario, por la doctrina de constitución moderna, por el derecho comparado. Aunado a lo que he platicado, se tomó muy en cuenta la necesidad de actualizar nuestra constitución en esta materia, incorporando el derecho internacional de los derechos humanos, tomando siempre en cuenta que los derechos humanos tienen un carácter exigible y corresponde a la Constitución establecer los mecanismos de protección de los mismos, garantizando permanentemente su eficacia. Limitaciones y derechos insuspendibles por la Constitución y los tratados internacionales. Por lo que se ha mencionado, se puede tener la certeza de que con la reforma señalada se logrará una mayor armonización con el derecho internacional de los derechos humanos. Perdón. Ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos establecen un listado taxativo de situaciones a las que de manera excepcional el Estado puede restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos humanos, estableciendo un núcleo duro de derechos cuyo ejercicio la comunidad internacional, incluido México, ha considerado de carácter insuspendible. Por ello, se agrega al artículo 29 constitucional el siguiente listado de los derechos y garantías que no podrán suspenderse ni restringirse por ningún motivo: la no discriminación, el derecho a la vida, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición de la tortura, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, el reconocimiento de la personalidad jurídica, y a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Los límites, por tanto, serán todas las afectaciones, las afectaciones de la naturaleza, de la persona humana, y por esto significa que ante la eventualidad de la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos, este no sea un listado inalterable, puede haber derechos que no sean necesarios suspender o restringir, por lo tanto, puede quedar protegidos de acuerdo a la situación específica. Por esto mismo, en el propio texto constitucional se establecen principios para su interpretación que señalan en primer lugar la proporcionalidad al riesgo enfrentado, la legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación como sustento para no dejar insuspendible aquellos derechos y garantías que no se correspondan a la circunstancia de excepción que se decrete.
El sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México es, es aquel donde se pueda identificar como mecanismo subsidiario de la protección de derechos humanos al sistema no jurisdiccional, reconociendo su estructura, operatividad y el alcance de sus resoluciones. Asimismo, conocer el fundamento jurídico que emana del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en el cual está fundada y respaldada o fundamentada nuestra excelsa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos constituyen uno de los ejes fundamentales que sustentan el Estado de Derecho y tienen como fin garantizar una vida digna para todas las personas. Por ello, la tarea de protegerlos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de un ambiente de libertad, justicia y tolerancia, las personas puedan gozar realmente de los mismos. Debido a su importancia, existe una tendencia cada vez más generalizada a incluir tales derechos entre los principios sobre los que se estructura la vida social. En los tiempos recientes se ha iniciado la construcción de una cultura de respeto de los derechos humanos, con el objetivo no solo de incluirlos en los ordenamientos jurídicos, sino también de propiciar y fomentar la responsabilidad entre los individuos en sus ámbitos familiar, laboral y comunitario, así como en el ámbito nacional e internacional. El sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, integrado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creado en 1990, respaldada o establecida en su artículo 102, apartado B de la Constitución, como un organismo descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Los organismos estatales públicos de derechos humanos, organismos locales y federales diversos como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de Transparencia, las Procuradurías Sociales, la Procuraduría Federal del Trabajo, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Las incompetencias son jurisdiccionales, electorales o particulares. Las atribuciones es recibir quejas, investigar presuntas violaciones, formular recomendaciones, denuncias y quejas, conocer y decidir de inconformidades, procurar la conciliación, impulsar la observancia de los derechos humanos, proponer modificaciones a disposiciones legislativas, proponer acciones para el cumplimiento de tratados, convenciones, proponer suscripción de convenios internacionales, promover la enseñanza y divulgación de los derechos humanos, elaborar programas preventivos, superar el respeto a los derechos humanos. Existe una figura de antaño, pero muy reconocida como el ombudsman, como hombre, dándose a entender coloquialmente como hombre de derechos humanos. El modelo de protección de los derechos humanos en nuestro país corresponde al modelo sueco, cuyos antecedentes históricos y el origen de la protección no jurisdiccional se cimentan en la figura del ombudsman, que data de 1713, cuando el rey Carlos XII emitió un decreto para controlar durante su ausencia a los funcionarios del gobierno sueco. Tal institución se llamó Ombudsman Superior. La fórmula evolucionó tomando acepciones de protector, mandatario, comisionado o representante, pero siempre con la finalidad de protección de los derechos de los ciudadanos. El sistema no jurisdiccional plasma en esta alternativa de protección un modelo sin formalismos jurídicos y de fácil acceso a través de esta vertiente para la protección de los derechos humanos en el contexto nacional. La fórmula del ombudsman se encuentra hoy día en los 5 continentes, como el defensor del pueblo en España o el promotor de la justicia en Portugal, y se erige como un cauce alternativo de protección de los derechos humanos y en la cual también para reducir la distancia entre gobernantes y gobernados y promover la cultura de los derechos humanos. Una fórmula en suma que busca llenar los vacíos en la protección de los derechos fundamentales. En México, la fórmula de institución del ombudsman
Llega en 1990 con el surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya creación encuentra sustento en el decreto presidencial del 5 de junio de ese año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, y posteriormente con el nacimiento de los organismos estatales de derechos humanos en las entidades federativas, se constituye el sistema no jurisdiccional en el país. La mayoría de los organismos públicos no jurisdiccionales locales para la defensa y promoción de los derechos humanos en México son autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo todos como objetivo primordial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, la autonomía de estos organismos está garantizada por la Constitución Federal. Se caracteriza porque solo pueden conocer de asuntos en que la probable responsable, la autoridad responsable de alguna arbitrariedad sea una autoridad pública de la respectiva entidad federativa, y sus pronunciamientos que no sean vinculatorios, esto es, no poseen los atributos aludidos de obligatoriedad y coerción. Suele verse a estas comisiones estatales como órganos que ejercen una labor de continua censura a la actividad de la administración pública, con lo cual en su postura siempre criticable sí se destaca la función mediadora entre los intereses de los gobernados y los órganos del poder público, y se exalta a su vez su capacidad proactiva y no reactiva de promoción y defensa de los derechos humanos, siendo accesibles a toda persona y buscando en especial alcanzar a los grupos e individuos en condiciones de desventaja y marginación. Ahora bien, les menciono que la función de los organismos públicos de los derechos humanos en el país es de subsidiariedad. En la protección de las prerrogativas que consagra el orden jurídico mexicano, su fundamento constitucional se encuentra en el apartado B del artículo 102, dispositivo que les da origen y establece sus competencias. Dichas comisiones velan por los derechos humanos en el ámbito de su competencia, esto es actos de autoridad de naturaleza administrativa que violenten los derechos humanos previstos en el ordenamiento jurídico mexicano. Por tal función, por supuesto que no es la única forma de proteger estos derechos. La complementariedad se da en tanto la responsabilidad de proteger derechos humanos recae en todas las instituciones cuyas competencias marcan la pauta de su intervención. Por ello, los pronunciamientos de las comisiones de derechos humanos no suponen la resolución de fondo de un problema, sino el señalamiento conjunto de actos arbitrarios que hacen presumir la existencia de violaciones a los derechos de las personas, de ahí la importancia de su fuerza moral. En el cual también bueno, es muy importante este tipo de temas, pero también quiero que de seguir hablando, o sea, del tema de los derechos humanos y la salud, o la salud de los derechos humanos, en la cual también es muy importante. Bueno, sí, la Comisión de Derechos Humanos sí actúa en pro de la defensa o dignidad de los derechos humanos de cada persona, individuo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está impedida para conocer los siguientes asuntos, o sea, esto no es atribuible a la Comisión de Derechos Humanos: por actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional o judicial, consultas formuladas por autoridades particulares y otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. Por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo, conflictos entre particulares. Lo anterior en virtud de que estos asuntos se cuentan con otros mecanismos de control jurisdiccional o administrativo, ya sea ante una instancia impugnativa, disciplinaria o de vigilancia, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión de Administración o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, la Suprema Corte de Justicia, por conducto de su me equivoqué. La CNDH, por conducto de su presidente y previa consulta con el Consejo Consultivo, puede declinar su competencia a un caso determinado cuando así lo considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de la institución única en México que preserva, vigila, promueve los derechos humanos en México. La facultad de atracción: cuando las violaciones a los derechos humanos se imputen solo a autoridades o servidores públicos de las entidades federativas
o municipios en principio conocerán de los organismos de protección de los derechos humanos de la entidad de que se trate, salvo que se presente un recurso de queja por omisión o inactividad por la importancia del asunto y cuando haya dilación por parte del organismo estatal para permitir su recomendación, lo dispuesto por el artículo 60 de la ley de la CNN, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ley de la Comisión. Se puede entender como la facultad que tiene un organismo público, ¿no? En este caso la CNDH, para conocer de un asunto, aun y cuando originalmente no tenía competencia para ello, para determinadas circunstancias puede hacerlo. La Comisión de Derechos Humanos podrá ejercer su facultad en los casos siguientes: presentar violación a los derechos humanos que trasciendan el interés de la entidad federativa e incida en la opinión pública nacional, realiza algún asunto de especial gravedad a solicitud expresa del organismo local cuando el titular de dicho organismo local se encuentra impedido para conocer del mismo. Otras instancias de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Existe en nuestro país, adicionalmente al sistema de organismos públicos de derechos humanos, un sistema a nivel local y federal de instancias administrativas encargadas de proteger derechos y resolver conflictos y subsanar los ámbitos regulados del Estado en caso de omisiones y acciones de las autoridades regulatorias o verificadoras que permitan abusos o menoscabos en la esfera de derechos del ciudadano. Esta esfera de protección administrativa de derechos civiles, económicos, sociales, culturales y colectivos es producto del esfuerzo del Estado para empezar a construir las garantías de efectiva protección de derechos para ampliar la cobertura de protección de todos los derechos humanos sin restricciones. Muy, muy excelente, muy bonitos e interesantes este tipo de temas. Son apasionantes, no nomás en los derechos humanos, sino también en los de cualquier tipo de área del derecho, que es importante que siendo abogados o no, todos debemos de estudiarlos y saberlos, lo que nos aqueje, lo que nos ayude para resolver lo que necesitamos hacer para nuestro bienestar como sociedad. El procedimiento de queja en los derechos humanos o ante la instancia correspondiente, como número uno, como órgano no jurisdiccional o órgano o resoluciones administrativas, es con vinculaciones de recomendaciones ante cualquier autoridad. Los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, la restricción ilegítima realizada por una autoridad o servidor público federal o local, visitadurías generales de la CNDH, que son aproximadamente 6, visitadurías para la atención de las quejas de presuntas violaciones de derechos humanos, generalidades del procedimiento de queja, legitimación para presentar una queja, hay un plazo, formas de presentación de queja, horario de atención, formularios para presentación de queja y orientación al quejoso, actas circunstanciadas, quienes pueden levantar actas circunstanciadas, admisión de la instancia, la queja y otras defensas, inadmisibilidad de la instancia, las etapas del procedimiento de queja: solicitud de informes, conciliación y resolución inmediata de violaciones, aclaración de la queja y falta de interés del quejoso, la rendición del informe por la autoridad señalada responsable, valoración de las pruebas, conclusiones del expediente, proyecto de recomendación, notificación de las recomendaciones al quejoso, aceptación de la recomendación, seguimiento de las recomendaciones y las recomendaciones generales. Por lo tanto también, una pregunta muy importante que sinceramente nos debemos de entender también desde un punto básico, que es una violación de los derechos humanos. Una violación de los derechos humanos estriba en la restricción ilegítima de estos realizada por una autoridad o servidor público, federal o local, que es como hemos mencionado anteriormente, tiene competencia para conocer de violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos que formen parte de la Administración Pública Federal o de las empresas paraestatales productivas del Estado mexicano, Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad,
Cabe aclarar que la restricción de los derechos humanos es ilegítima y por lo tanto violatoria de estos cuando no persigue un fin legítimo o previsto en la Constitución o las normas jurídicas, como por ejemplo cuando no tiene como objetivo privilegiar el bien común o el orden público, cuando no es necesaria o no satisface un interés público imperativo y no existen medidas menos gravosas para la persona ni se ajusta a la medida restrictiva al fin legítimo perseguido, en los cuales se puede saber o hacer las restricciones legítimas de los derechos humanos. Este tipo de temas fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aproximadamente por el año de 2008. Las visitadoras generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las quejas de violaciones a los derechos humanos que recibe la CNDH son atendidas por 6 visitadurías generales, los cuales tienen ámbitos de competencia diferenciados. La primera visitaduría general tiene a cargo los siguientes programas especiales: para asuntos desaparecidos, asuntos de la mujer, la niñez y la familia, atención a víctimas del delito, el programa de VIH, SIDA y derechos humanos. La segunda visitaduría general atiende a las quejas de las que se desprende presunta violación de los derechos humanos atribuibles a autoridades tales como Administración General de Aduanas, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y Ferrocarriles Nacionales, el INE, entre otras autoridades o instituciones públicas. La tercera visitaduría general se encarga de conocer, analizar e investigar las quejas e inconformidades presuntas sobre presuntas violaciones a derechos humanos en reclusorios y centros de internamiento de menores. La cuarta visitaduría general tiene a su cargo la promoción de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, así como las quejas que interpongan por violación a los derechos humanos, la gestión de beneficios de libertad anticipada para indígenas, los asuntos de la mujer y de igualdad entre hombres y mujeres. La quinta visitaduría general, además de participar en el programa de quejas, es responsable del programa de atención a migrantes, programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, programa contra la trata de personas. Y la sexta visitaduría general tiene competencia en el conocimiento de asuntos laborales, ambientales, culturales, de carácter económico y social. Las generalidades del procedimiento de queja: una vez precisar la estructura de la CNDH encargada de investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos, analizaremos las condiciones básicas para la presentación de queja y los pasos a seguir para la debida integración en el expediente de queja. Legitimación para presentar una queja ¿quién puede denunciar una violación de derechos humanos? El artículo 25 de la CNDH, en adelante el LCNDH, establece que cualquier persona directamente o a través de un apoderado o representante legal puede presentar denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero. Los hechos se podrán denunciar por parientes o vecinos de los afectados o inclusive por menores de edad. Las organizaciones no gubernamentales pueden acudir a la CNDH a denunciar violaciones de derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, migrantes, mujeres, personas que viven con el VIH, privadas de su libertad, entre otras. ¿Qué plazo se puede considerar para presentar una queja? Solo puede presentarse dentro del plazo de un año contada a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos, pero respecto a violaciones graves de derechos humanos como las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y desaparición forzada de personas. Por ejemplo, la CNDH podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. Las quejas en contra de violaciones de lesa humanidad como el genocidio pueden presentarse en cualquier tiempo. Artículo 26 de la misma institución de comisiones de la Comisión de Derechos Humanos. Las formas de presentación de la queja: deberá presentarse por escrito, pero en casos urgentes como detenciones ilegales arbitrarias, torturas y ejecuciones arbitrarias o desaparición forzada de personas,
Eh, la queja podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica cuando los quejosos o denunciantes se encuentren privados de su libertad en un centro de detención o reclusión. Sus escritos deberán ser transmitidos a la Comisión Nacional sin demora alguna por los encargados de dichos centros de reclusión. Los escritos de los quejosos tendrán que ser recibidos por los visitadores generales o adjuntos de la CNDH. Los formularios para la presentación de la queja de orientación del quejoso, la CNDH, a través de su Dirección General de Quejas de Orientación, debe ofrecer a toda persona agraviada formularios que faciliten el trámite, orientación de los quejosos sobre el contenido de su queja. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.